Hola, ¿qué tal? Buena tarde, pues me presento. Mi nombre es Ociel Pérez Reyes. Pues bienvenidos a nuestro módulo, 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me da mucho gusto ya saludar por aquí en esta nuestra sesión a Brenda y Lorena. Bienvenidas a nuestra primera clase del módulo. Pues espero que les sea bastante provechosa. También para quienes vean la sesión grabada, pues bienvenidos a nuestra primera clase. Bueno, pues vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo. Bueno, pues primeramente, pues mi nombre es Uciel Pérez Reyes. Nuevamente soy licenciado en Derecho. Dentro de mi desempeño profesional, pues he estado trabajando ya hace varios años dentro del sistema de educación media superior, impartiendo módulos relativos a la área de las ciencias sociales y humanidades. Aquí en Prepa en línea, pues colaboro desde la primera generación, impartiendo el módulo 9, el módulo 9 y el módulo 10 dentro de estas áreas sociales. Y pues en esta ocasión, pues me han asignado con ustedes para estar al frente de su módulo. Sí, bueno, vamos hacer la presentación del orden del día. Primeramente, pues vamos a hacer pues ya la presentación de ya mi presentación, que ya la acabo de realizar en este momento. Después, pues vamos a ir dando seguimiento mediante diapositivas. Vamos a señalar pues el propósito de nuestro módulo, la forma de comunicación, las sesiones. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se encuentra integrada nuestra forma de evaluación. Posteriormente vamos a hablar un poco de forma muy breve acerca del contenido temático, que es bastante extenso, identificando solamente pues los aspectos más importantes, y posteriormente pasaríamos a analizar un poco el foro aprendiendo, y finalmente pues ya las actividades integradoras pues de esta semana. Pues bienvenidas nuevamente a esta nuestra primera sesión. Recuerden que cualquier duda o comentario que les vaya surgiendo, pues con toda confianza pueden abrir su micrófono, o también aquí en la parte superior de la pantalla pues pueden observar un botón, como un cuadrito de diálogo en donde pueden colocar sus dudas o comentarios que tengan en caso de no disponer de un micrófono. Y una vez que ya las lea, pues ya les daré respuesta. Recuerden que también el principal medio de contacto pues es la plataforma, o también ya en ella pues les di a conocer mi número de teléfono y correo electrónico pues para que se mantengan en contacto. Yo sé que a veces cuando nosotros hacemos pues alguna tarea pues queremos salir de la duda de inmediato, ¿no? Y quizá el medio más viable pues es un mensajito y ya les contesto de forma rápida. Entonces, pues sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta nuestra semana número 1, y para ello les voy a compartir la pantalla. De favor, me indican si ya se puede ver. Brenda y Lorena, ¿ya se puede ver la pantalla? De favor, si me pudieran indicar. Con toda confianza pueden abrir su micrófono. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a poner la presentación a tamaño completo de la pantalla para ir dando seguimiento. Como de pronto así cuando ya les pongo la pantalla en grande, pues pierdo quién ingresa, quién levanta la mano para poder participar. Les pediría que en el momento en que esté presentando, y si tienen alguna duda, pues con toda confianza abran su micro y la externen para que ya les vaya dando respuesta, ¿sí? Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Ya mi nombre es Uciel Pérez Reyes, como se los mencioné. Y bueno, dentro de los medios de comunicación entre estudiante y facilitador o asesor virtual, pues está la parte de la mensajería. Ya saben que están los mensajes dentro de la plataforma, también en los foros. Recuerden que estos
pues en estos no nada más es para exponer a dar respuesta a las preguntas detonadoras, sino que también ustedes pueden dar pueden externar alguna duda respecto a alguna tarea, ¿sí? Está el correo electrónico también y las sesiones síncronas, que son en este caso las que realizamos semana a semana, que espero que les sean de bastante utilidad. Y bueno, la finalidad pues va a ser el hecho de que resolvamos las dudas de los contenidos o de las tareas que se les lleguen a suscitar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el propósito formativo nos dice que es analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el desarrollo, para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la conformación de la identidad actual nacional. ¿Qué nos quiere decir esto finalmente? Pues que vamos a estar analizando aspectos políticos, económicos, sociales y culturales todavía de situaciones antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y todos estos elementos, pues vamos a ir analizándolos que de alguna manera contribuyeron a la conformación de la nación como hoy la conocemos, que fue pues gran parte lo que nos identifica o lo que nos da identidad, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva que podemos ver ahora, se hace referencia a el cómo están organizadas las unidades. Tenemos de la unidad 1 a la unidad 3, que correspondería a las primeras 3 semanas, ¿no? La unidad número 1 del México prehispánico al virreinato, la unidad número 2 de la independencia a la Revolución Mexicana, la unidad número 3 del cardenismo al México actual. Ya saben que dentro de estas semanas, pues vamos a estar realizando 2 actividades integradoras, que son 6 en total. En la última semana, la semana número 4, nada más es de integración de saberes. Vamos a estar repasando aspectos sobresalientes de cada unidad y también pues tendremos 2 actividades, la realización de nuestro foro de integración, que ya saben que sí se evalúa, y el proyecto integrador, que es como el más valioso, pues en ella convergerán todos los conocimientos que nosotros adquirimos durante las semanas anteriores, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a continuar con nuestra presentación. A ver, les paso la siguiente diapositiva, en donde nos podemos encontrar ahora con el cómo se encuentra integrado nuestro módulo. Primeramente, tenemos de la semana número 1 a la semana número 3 nuestras actividades integradoras. Cada una vale el 7%. En total, pues son el 42% del módulo, casi la mitad, ¿no? Tenemos el proyecto integrador, que es bastante valioso, pues vale tan solo el 30%, que ya es en semana número 4. El foro de integración solamente tiene un peso del 8%. Recuerden que aquí debemos de cumplir pues con nuestras 4 participaciones mínimas, el dar respuesta a la pregunta detonadora, replicar a nuestros compañeros, realizar algún cuestionamiento y generar una conclusión. También ustedes tienen actividades aquí en las que hay una autoevaluación también, que son las actividades en donde realizan fichas Constrúyete, que es parte más de tutoría que como tal la función que realiza el facilitador, pero también son importantes y que constituyen el 5% de su calificación total. Tienen estas actividades también socioemocionales, que son el 10%, y finalmente es la actividad en plataforma, el hecho de que ustedes ingresen de forma constante, que trabajen el tiempo suficiente, pues también les va a repercutir en calificación. Entonces, con todo ello al 100%, ustedes cubrirán también, pues, podrán obtener una calificación de excelencia, ¿sí? Bueno, en este punto recuerden pues que como facilitadores pues tenemos al momento de que ustedes entregan las actividades pues
corren 72 horas a partir de ese momento para que yo les pueda evaluar de tal manera en que pues yo les pediría que todas las actividades las realicen de una forma pues con bastante anticipación para que si en caso de haber alguna situación que requiera algún ajuste, pues entonces esto pudieran ustedes corregirlo, pero dentro de los tiempos o dentro de la semana correspondiente. Ya si ustedes me entregan en sábado y domingo, pues ya no estarían dentro de la semana correspondiente para estar haciendo ajustes, ¿sí? Entonces, también es importante que en este caso pues estén al pendiente de que su evaluación sea revisada para que también ustedes me señalen si hay algo, alguna mejora o algo, ¿sí? Bueno, les comento que cuando una actividad se entrega, si la calificación es aprobatoria, ya no pueden enviar correcciones. Entonces ya en automático la calificación es definitiva, ¿sí? Si yo les señalo que no puede accesar a X página de internet, a un link que me compartieron, o entonces en ese caso, si están dentro de la semana correspondiente, pueden hacer el ajuste, pero solamente en caso de que se los señales, ¿sí? Pues después de haber analizado todos estos elementos, vamos a dar paso al contenido temático de la semana, perdón, a realizar como una presentación de cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, en la unidad número 1 vamos a analizar un poco acerca de las culturas del México prehispánico, también a la llegada de los españoles y allá el virreinato, en donde vamos a identificar aspectos más significativos solamente y analizaremos pues las culturas prehispánicas, principalmente a los que se establecieron dentro de Mesoamérica, la conquista española, las implicaciones culturales y la consolidación del virreinato, ¿sí? En la unidad número 2 analizaremos algunos movimientos sociales como el de la Revolución Mexicana y la independencia, que de alguna manera pues vinieron a contribuir en la consolidación de nuestra nación al elegir un sistema democrático, ser una nación independiente con instituciones y leyes propias. Y aquí analizaremos pues los orígenes de la independencia, las etapas de la guerra de independencia, el liberalismo mexicano, los proyectos políticos, el porfiriato y la revolución, ¿sí? Ya más adelante, en la unidad número 3, nos enfocaremos a ver cómo nuestro país empieza ya a consolidarse como nación, pero también de alguna manera a generar también sus propias leyes, sus propias instituciones, y de esta manera pues podemos nosotros ver que nuestro país también se empieza a establecer dentro de un sistema globalizador, estableciendo pues relaciones comerciales con otras naciones, atrayendo tecnología e inversión, de tal manera que pues a la fecha pues nosotros podemos darnos cuenta pues que los retos continúan y que esos retos, en estos retos la gente sigue manifestándose, porque no basta que las leyes se encuentren escritas, sino que su aplicación sea de forma correcta y plena en nuestro país. Bueno, pues vamos a enfocarnos ahora a lo que sería la primera unidad, que es el México prehispánico, donde analizaremos las áreas geográficas, la diversidad cultural, analizaremos aspectos referentes a la conquista y terminaríamos con el virreinato. Muy bien, ¿alguna duda que tengan hasta este momento? ¿Ninguna? Bueno, No, vamos a dar. Ok, muchas gracias, Brenda. Vamos a dar continuidad entonces a la presentación de nuestro contenido temático de unidad número 1, que se denomina Del México prehispánico al virreinato, ¿sí? Bueno, dentro de lo que se espera, pues es que ubiquemos los tiempos en los cuales se desarrollan áreas culturales, que retomemos un poco los conocimientos que aprendimos en el módulo 8 y también analicemos todos aquellos valores y prácticas políticas sociales respecto a la llegada de los españoles y cómo esto vino a cambiar nuestra forma de vida y las costumbres que ya se tenían, ¿no? Bueno,
Entonces, como primer tema, se analiza la parte de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, que estas áreas culturales pues estaban distribuidas en todo nuestro continente, en donde nosotros podemos ver que todavía anteceden a lo que sería la llegada de los españoles, en donde la mayoría de la población pues podemos ver que tenía una religión de tipo politeísta, en donde se dedicaban principalmente a la caza, a la recolección, a la realización de algunos materiales como lo son las cerámicas, siendo que cada uno de estos tuvo una temporalidad tanto de florecimiento como de decadencia. Así que aquí es muy importante que analicemos cuál de las áreas culturales pues es más antigua que otra, ¿no? Bueno, pero aquí en este caso nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que fue Mesoamérica, que es donde se desarrollaron las principales culturas que podemos encontrar, y estas son aquellas, ¿no? La olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca, la purépecha y la mexica. Si nos damos cuenta, en esta línea del tiempo podemos ver cómo la olmeca pues se le puede considerar como la madre de las culturas, pues fue aquella que es la más antigua, pero también una de las que junto con la teotihuacana y la tolteca que duraron bastante, un tiempo pues relativamente corto, ¿no? Si nos damos también cuenta, podemos vernos que algunas de estas ya no se conocieron entre sí. La Olmeca ya no vio el florecimiento de la Teotihuacana, ni la Teotihuacana vio el florecimiento de la Mexica. Pero fueron los mexicas los que lograron dominar gran parte de lo que fue Mesoamérica, en donde sabemos que todo surge a partir de esa leyenda de la llegada de las personas de Aztlán, que era un lugar de Nayarit, y se guiaban por el sacerdote Tenoch, que era el que guiaba al lugar en donde se iban a establecer, en donde se encontrara el águila devorando a la serpiente, ¿no? Y fue en el lugar del valle el altiplano de México, donde encontraron esa imagen, y finalmente empieza el florecimiento de esta cultura, ¿no? Pero en cada una de estas nosotros podemos ver que dejaron pues vestigios arquitectónicos, en algunos casos vestigios también lo que producían, consumían, de la ideología que tenían, los valores, las tradiciones, y de ellas podemos ver también pues que de los elementos funerarios, pues parte de lo que era su religión. Entonces, es muy importante que nosotros pues analicemos todos estos elementos porque nos van a servir para darnos cuenta de que ello también pues forma parte de nuestra identidad, y que los rasgos entre estas culturas en algunos casos pues son muy semejantes, ¿sí? Bueno, aquí nosotros en este siguiente mapa podemos ver cómo estas culturas se diseminaron por el territorio nacional, ¿no? Dentro de la parte céntrica tenemos a los toltecas y los teotihuacanos y los aztecas. Dentro de la parte del Golfo de México tenemos a los olmecas, también tenemos a los mayas, que también los mayas ya ubican no nada más nuestro país, sino ya la parte de Belice y también de Guatemala. Y en todos estos podemos nosotros observar pues que a la fecha se siguen conservando sus zonas arqueológicas con monumentos también arqueológicos, y que también en nuestro país pues existen instituciones encargadas de la protección de estos vestigios, como es el Instituto Nacional de Arqueología, ¿no? Bueno, entonces en esta diapositiva que vemos a continuación, nos podemos dar cuenta de que también nuestra historia dentro de la parte de las culturas, pues está dividida en el preclásico, en el clásico y en el postclásico. Dentro del preclásico, pues vemos también una forma de estructura de construcción, también el uso de la generación de la cerámica, e incluso también de las actividades económicas a las que se dedicaba, ¿no? Principalmente podemos encontrar que eran la ganadería, la agricultura, la generación de cerámicas.
Ya cuando nosotros hablamos de la parte del clásico, podemos ver ya también un aumento de la población en donde la agricultura se desarrolla de una forma mucho más masiva, el comercio también se disemina, pero también empiezan a existir situaciones o conflictos armados por esta parte de la urbanización y el uso del territorio. Y ya es en el postclásico donde empieza también ya la llegada de los españoles, que empieza esa parte de la militarización, pero también el control y el dominio por parte de esta nueva raza que vino de alguna manera a destruir todo el patrimonio cultural y a llegar a un periodo de dominación. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, nosotros aquí en esta diapositiva podemos ver que antes de la llegada de los españoles, pues en Europa ya se empezaban a generar como que las primeras naciones o las naciones líderes, en donde podemos encontrar a España, podemos encontrar a Francia, a la Gran Bretaña, y estos países pues lo que querían era conquistar nuevos territorios. Y estos territorios era con la finalidad de que pudieran generar impuestos, que pudieran obtener las materias primas, obtener las riquezas del subsuelo, y es ahí donde nosotros pues, vemos que España pues no se quedaba atrás y empezaron a realizar algunas expediciones, primeramente con Hernán Cortés, perdón, con Cristóbal Colón y posteriormente con Hernán Cortés, donde Cristóbal Colón pues nada más llega principalmente a la parte de las Antillas, pero es Hernán Cortés quien definitivamente pues llega a lo que sería el Golfo de México, al primer lugar que es Veracruz, donde funda el primer municipio que se llamó la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Y es a partir de entonces donde podemos encontrar ya la historia de Cortés con la Malinche, en donde la Malinche aprende a hablar el español y ella es la traductora de Cortés. Entonces, aquí nosotros en esta diapositiva que les estoy presentando, podemos ver que hubo un control total de bastantes elementos, del orden social, de la legislación, de la economía, de la religión y del territorio. ¿Qué quiere decir el orden social? Pues se empezó a establecer un sistema de organización pues basado en lo que era pues en lo que era la Nueva España, ¿no? La legislación, pues tenemos que la Constitución de Cádiz era la que empezó a regir en este continente, en donde teníamos al virrey, que era el representante del rey en nuestro país. La economía, pues, era bastante controlada, puesto que los españoles no permitían que aquí en América se creara nada, no permitían el crecimiento, sino lo que ellos querían era que todas las mercancías llegaran de España y aquí solamente se compraran, que todos, entonces lo que querían era una generación de explotación. La religión se vino a cambiar totalmente porque de alguna manera lo que ellos pretendían era que las personas solamente creyeran en la religión católica. Recordemos que la monarquía española en ese momento pues tenía solamente una religión, ¿no? Y no permitía ninguna otra. Y dentro del territorio, pues se empezó a establecer un sistema muy parecido al que se tenía en Europa, que era dividirse por estados, dividirse por municipios, pero también en este caso el territorio era dividido por lo que serían los virreinatos. Y en América pues existieron varios y el principal pues era la Nueva España, que es nuestro país, ¿sí? Entonces también aquí vemos que a raíz de la llegada de los españoles empezó también a haber una dominación, pero también vemos que el primer encuentro con los gobernantes pues fue con Moctezuma, recibió quien recibió a Hernán Cortés y quedó maravillado por la ciudad que se había generado sobre el lago y también por las construcciones majestuosas. Pero esto, más que gustarle a Cortés, pues representó una avaricia y una codicia por querer obtener las riquezas de este lugar. Entonces es aquí cuando empieza a haber una dominación también y el 13 de agosto de 1521, pues finalmente los mexicas se rinden ante la dominación. Pero bueno, para ello pues ocurrieron muchas bajas también por parte de los españoles y no debemos de dejar de mencionar que si bien
hubo una conquista por parte de los indígenas, de los españoles, pues lo que vino a casi erradicar al 90% de la población indígena, pues fueron principalmente las enfermedades. Nuestra genética no estaba preparada para recibir a personas de otras, de diversas naciones, puesto que éramos una raza pura, éramos una raza que no estaba preparada ni tenía no era inmune ante las enfermedades tales como la tuberculosis y, y algunas otras. Bueno, ahora vemos que poco a poco pues fueron llegando también las órdenes religiosas. Los españoles pues destruyeron los templos que se tenían para alabar a los dioses de la naturaleza, ¿no? Entre ellos, y vemos que los indígenas de la mayoría de las culturas en Mesoamérica, pues tenían una religión de tipo politeísta. Adoraban al fuego, al agua, a la tierra, al aire, al sol, a la luna, etcétera. Entonces, aquí al llegar los españoles, pues también empezaron la llegada de las órdenes religiosas, principalmente con los franciscanos, después los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Y en este caso vemos que el gobierno español empezó a darle gran poder a la iglesia, pues estos se dedicaban principalmente a la educación, también con referente al aspecto del matrimonio, se dedicaban también a la realización de la construcción de los monasterios, de los conventos y a la expropiación también de las tierras. Entonces, pues la religión católica pues prácticamente se vino en nuestro país a enriquecer y de alguna manera a monopolizar pues varios servicios, ¿sí? Como les decía, pues aquí también en nuestro país pues fue la generación de la primera del primer virreinato, en donde vemos como a Hernán Cortés como el primer gobernador, ¿no? Y bueno, había varios virreinatos. Aquí en esta diapositiva podemos verlos, que era el de la Nueva España, Nueva Granada, el virreinato de Brasil, el virreinato del Perú, la Capitanía General del Chile y la del Río de la Plata. Sin embargo, pues no todo fue malo, ¿no? Yo creo que lejos de venir a conquistarnos y de generar un problema como tal, pues la conquista pues vino también a nutrir o a enriquecer a nuestra sociedad. A partir de la llegada también de los españoles, pues vemos cómo también esta parte de la vestimenta, la llegada de nuevos productos, pues un idioma diferente, pues vino a enriquecer nuestras lenguas indígenas. Es por ello también que a partir de la llegada de los pues de la raza blanca, pues también en otros países empiezan a generar otros idiomas y vemos cómo surge también en la parte sur de nuestro país, pues el idioma que es el portugués, ¿no? Bueno, ahora, a partir de la llegada de los españoles, empieza un periodo también que es la colonia, que ya se empieza a adaptar tanto las construcciones, la forma de vestir, la tecnología y las costumbres a lo que eran principalmente en España. Pero sabemos que para que esto se pudiera generar y los indígenas pudieran aceptar una cultura totalmente diferente, pues era que también pues aceptaran la religión y en ocasiones también la religión se tuvo que adaptar a las costumbres indígenas. Y de ahí nosotros podemos ver pues que estas costumbres indígenas pues son los rituales que nosotros llevamos a cabo, pero que también están como que mezclados con lo que son nuestras costumbres. Si tan solo pensamos en uno de ellos, pues vemos las festividades que realizamos a los santos en la religión católica, el 12 de diciembre, la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. También vemos el Día de Muertos, que el Día de Muertos pues era una forma de vida de las personas indígenas. No era como tal un día en específico, sino era algo que era parte de la cotidianidad, de algo cotidiano dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, he aquí que nosotros podemos ver cómo
la parte de los indígenas no solamente se termina, sino se diversifica y a la fecha podemos seguir nosotros viviendo esta parte de las tradiciones prehispánicas y sin lugar a dudas, pues es como que un elemento fundamental y que nos da reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto a al contenido temático. Espero que les haya sido de gran utilidad para comprender ya de alguna manera los contenidos en el momento en que ustedes ya les den lectura. Vamos a pasar al foro aprendiendo. No se olviden siempre que dentro de los foros es importante la aplicación de las reglas de la netiqueta. Saben que las reglas pues siempre nos dicen que seamos corteses, que nos conduzcamos con respeto, que escribamos con líneas mayúsculas y minúsculas, que si vamos a hacer una réplica a algún compañero, no le digamos solamente ¿qué tal compañero o compañera?, sino ya nos dirijamos con su nombre. También es necesario que siempre comencemos con un saludo. Entonces, pues yo les pediría que dentro de los foros, pues les demos la importancia que merecen. No nada, recuerden que en el foro social, pues sí podemos dar nuestras frases de motivación, pero ya en el foro aprendiendo debemos de enfocarnos a dar respuesta a las preguntas detonadoras o también a expresar las dudas que nosotros tengamos respecto a los contenidos temáticos, ¿sí? Entonces, el foro aprendiendo dice que el propósito de las actividades de esta semana es que reflexiones sobre la herencia cultural de México. Comenta en este foro las manifestaciones culturales de tu entorno relacionadas con el México prehispánico y virreinal. Entonces, aquí vamos a poder responder a las preguntas detonadoras. Yo les pediría que no contesten todas de una vez, sino pueden contestar una, pero que sus argumentos sean bastante amplios, que tengan ejemplos, que en verdad nos sirvan para darnos una idea de las costumbres o tradiciones prehispánicas que se entienden en cada una de las entidades en las que nosotros vivimos. Puedo yo tener conocimiento, por ejemplo, de alguna tradición, pero puede ser que en otros lugares no se lleven a cabo. Y si no doy detalles, pues, pues de todos modos me voy a dejar con la duda a mi compañero, ¿no? Entonces, he ahí que les pediría que sí, que no realizáramos así como que un cuestionario de pregunta y respuesta, pero sí que profundizáramos en alguna en específico. Entonces, tenemos varias preguntas detonadoras. La primera es ¿qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? Aquí ya recuerden que como somos de diversas entidades de la República, podemos mencionarlas de acuerdo a la que nosotros conozcamos. ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? Pues también pueden mencionar la agricultura, la ganadería, pueden mencionar también el auge de algunos sectores económicos como la minería, ¿qué más? La generación el surgimiento de la industria. Las características de las actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato, pues aquí pueden realizar pues algunos ejemplos tales como nuestras fiestas patronales, la celebración del Día de Muertos, etcétera. ¿Por qué consideras que se han preservado? Aquí ya es como que de forma libre poder mencionar el hecho de que ustedes, ¿por qué consideran que esas costumbres, que esas tradiciones sobrevivan hasta nuestros días? Pero ¿por qué también en algunos casos esas costumbres pues tiendan a desaparecer? Debemos de recordar que hoy en día pues vivimos en una sociedad totalmente globalizada, ¿no? En donde estamos bombardeados por las ideas de otros países, la tecnología de otros países, de tal manera en que nosotros vemos cómo hasta la tecnología puede influir en la desaparición de actividades. Por ejemplo, aquí en México conocemos, yo creo que de forma general, el molcajete, ¿no? Que es para hacer una salsa. Pero a raíz de la llegada de la tecnología, de la llegada, por ejemplo, de la licuadora, de hornos, etcétera, pues dejamos de utilizar todos estos elementos tradicionales para ser reemplazados por elementos mucho más sofisticados, ¿sí? No se olviden también que pueden comentar respecto a las dudas que tengan o que les surjan ya sea de los recursos o de las tareas integradoras. Bueno, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer? Con toda confianza. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva,
que nos habla acerca de la actividad Construyete, que en esta ocasión ustedes van a tener que hacer. Recuerden que esto lo llevan principalmente con tutorías, en donde en esta semana ustedes van a analizar la actividad 17 y la siguiente van a llevarla a cabo y la siguiente semana pues van a contestar el cuestionario de esta actividad socioemocional. Bueno, esto es todo con respecto a las diapositivas. Y ahora pues vamos a pasar a lo que serían las actividades integradoras. Bueno, espero que les esté siendo satisfactoria la sesión y que les ayude bastante en la comprensión de sus recursos de la semana. Bueno, vamos a pasar a la primera al México prehispánico. Bueno, esta es solamente una infografía de lo que refiere el texto, pero yo creo que les va a ayudar demasiado la plantilla. En este módulo pues tienen varias plantillas para descargar, lo cual pues ya no les va a hacer tan difícil el hecho de que ustedes estén diseñando el formato y ustedes ya nada más se enfoquen al contenido. Entonces nos señala lo siguiente. Desde los primeros niveles educativos revisamos las características de la América prehispánica. En este sentido podemos distinguir tres áreas principales que son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. En Mesoamérica es donde se desarrollan algunas de las culturas más importantes en América, las cuales compartían algunas características, mientras se presentaban otras distintas a cada una. Estas culturas forman parte de nuestras raíces mexicanas y de nuestro patrimonio cultural de toda la humanidad. A ver, ¿me indican de favor si están viendo la diapositiva? Al parecer creo que no se está, no la están visualizando. Ah, ya sé, ya apareció. A ver, bueno, entonces continúo con el contenido. Entonces vamos a analizar primeramente lo que debo saber, ¿no? La división de las áreas geográficas de América. Ya les había mencionado que son tres: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica, ¿no? Las características de las principales culturas mesoamericanas. Aquí recuerden que solamente en esta tarea se enfoca a que nosotros analicemos culturas mesoamericanas, ¿sí? Entonces, hay una tabla en la que solamente las podrán realizar. Entonces, aquí no es necesario que se enfoquen a analizar o a desarrollar características de otro tipo de culturas. Siempre recuerden que es importante que toda la información que ustedes investiguen debe de ser de fuentes confiables. Esto es ya sea que sean los libros, que sean artículos periodísticos, que sean también páginas de gobierno, y utilizar estas fuentes que sobre todo pues en donde ustedes puedan obtener la información de forma sin ninguna interpretación. Y pues también el hecho de que ustedes hagan cuadros comparativos, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, ustedes van a realizar lo siguiente. A ver, voy a dejar de compartir este material para darles a conocer lo siguiente. Este es el formato que ustedes van a manejar en esta tarea. La actividad como tal no trae una carátula, pero siempre es conveniente que ustedes lo entreguen con carátula, porque solamente de esta manera ustedes le dan bastante presentación. Entonces yo les pediría que cada tarea siempre con su caratulita, con todos sus datos y posteriormente el contenido. Entonces, después de esto ya viene lo que se les está pidiendo. Tenemos primero una tabla que nos habla acerca del México prehispánico y nos dice: busca información confiable sobre las áreas geográficas de América y completa la tabla. En este caso, yo les pediría que no se queden solamente con
el contenido que pueden encontrar en los recursos de la semana, sino procuren también realizar investigación en fuentes externas. ¿Sí? Entonces tenemos 3 áreas culturales que son Aridoamérica, Oasis América y en Mesoamérica. Cuando hablamos de la ubicación geográfica, ustedes coloquen los estados de la República o países en donde se ubicaron estos lugares, Aridoamérica o América. Entonces aquí solamente pueden, si quieren pueden enlistarlos, pueden hacer uso de viñetas, pero no den mayor descripción, solamente coloquen el estado de la República o país donde se ubica. Cuando hablamos de la ubicación temporal, es necesario que nosotros comprendamos que refiere a la parte de las fechas, fecha de florecimiento y fecha de decadencia de cada una de estas. No deben de repetir nuevamente los lugares o los países, sino solamente señalar de qué fecha a qué fecha floreció y culminó la cultura, ¿sí? Cuando hablemos ahora de las subáreas, grupos o culturas que la habitaron, ahí sí pueden ustedes mencionarme algunos elementos. ¿Qué áreas culturales, qué áreas conformaron Aridoamérica? O en todo caso, ¿qué grupos se establecieron dentro de esta zona? Por ejemplo, en Oasis América yo les menciono 3, los grupos Anasazi, Mogollón y Jojocam, en donde nosotros podemos ver que estas como tal no fueron culturas, porque no desarrollaron una civilización bastante amplia o grande, pero sí fueron por los descubrimientos y hallazgos, sí podemos determinar su ubicación. Entonces, he aquí que ustedes hagan mención sobramente en lista. ¿Sí? Dentro de las áreas de Mesoamérica, pues los grupos o culturas podemos encontrar muchísimos, ¿no? Que ya les había mencionado en la presentación, que era pues la cultura mexica, los zapotecas, los olmecas, los tarascos o purépechas, etcétera. Cuando hablamos ahora en el siguiente punto de la organización de la población, aquí pueden decirme pues qué roles tenían o qué función tenían o también las actividades o de qué manera ellos se coordinaban para hacer sus actividades, ¿no? Entonces podemos ver en muchos casos que aquí comparten rasgos característicos, porque pues la mayoría de ellos, pues en algunos casos, algunas eran nómadas, otros eran sedentarios, algunos se dedicaban solamente a la alfarería, otros se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban a la ganadería, dependiendo la zona donde vivían, porque sabemos que en Mesoamérica pues sí hay gran diversidad de flora y fauna, pero hay otros, por ejemplo, la zona norte del país, solamente era un lugar árido, entonces pues no permitía ni la caza, ni tampoco la recolección. Entonces ahí podemos nosotros ir observando qué características pues pueden tener. Había en algunos casos también la organización pues era muy, muy grande, ¿no? Porque en algunos a lo mejor eran los sacerdotes, después tenemos a los guerreros, a los artesanos, a los campesinos, cómo se organizaban o de qué manera ellos designaban los roles sociales, ¿sí? Actividades de los habitantes, o sea, dentro de estas actividades también podemos mencionar algunos elementos, pues también considerando que estos lugares también dependían del clima, dependían de si permitían la recolección, de si permitían la agricultura y de qué manera y qué más hacían aparte de ello. Realizaban algunos artículos, tejían algo, tenían un sistema de gobierno, etcétera. Bueno, y finalmente ya dentro de esta tarea, ya nada más nos dice que de forma libre elijamos 3 culturas de Mesoamérica. Recuerden, el elemento que yo creo que siempre más falla es este punto dentro de este cuadro, porque algunos me colocan a algunas culturas de otras áreas, pero no se les está pidiendo ni de Aridoamérica ni de Oasis América. Tiene que ser obligatoriamente de Mesoamérica. Aquí pueden ustedes colocar a la cultura maya, mexica, purépecha, olmeca, no sé. Entonces, recuerden siempre la ubicación geográfica, lugar
o estados de la república o país donde se establecen, ¿no? Que principalmente recordemos que Mesoamérica pues comprende la parte céntrica de nuestro país, también parte de Belice y parte de Guatemala, ¿sí? En la parte temporal, recuerden, este también es un elemento fundamental porque a veces les falla y me siguen colocando datos geográficos. Siempre es el inicio, la fecha de inicio y de decadencia del área. En el aspecto político, acuérdense, siempre es la forma de organización, pero de acuerdo a la parte en donde podemos señalar algunos acuerdos, algunas leyes que se tuvieran, la parte de la expansión de los territorios, de las conquistas, etcétera. Entonces, aquí yo les hago mención de una cultura que nos dice, políticamente hablando, los guerreros eran sobre quienes se concentraba más su poder, ya que ellos eran los encargados de expandir los territorios, de proteger al pueblo y básicamente el poder recaía en las fuerzas militares. Y entonces, si se dan cuenta, es un párrafo demasiado breve en donde doy bastantes características y no es necesario dar tantos detalles, sino solamente identificar ideas principales. Aquí también es necesario que nosotros hablemos de dar características de la sociedad, ¿no? Aquí podemos hablar inclusive de sus roles sociales. Decía que la sociedad estaba dividida en sacerdotes, en nobles, en campesinos, en aldeanos, en comerciantes, guerreros, y los pobladores vivían en barrios o aldeas. Entonces, de forma breve, indíquenme a qué se dedicaban, cómo vivían, qué realizaban, etc. Y con relación a la parte de la cultura, es necesario que ustedes me digan, principalmente, me hablen de aspectos importantes, tales como la música, la escritura, los deportes, que me hablen también de la pintura, etcétera. En algunos casos, pues también hasta la parte de la arquitectura es fundamental. En la religión se van a encontrar que la mayoría de ellos eran de tipo politeísta, pero pues me pueden inclusive señalar cuáles eran las deidades que adoraban, ¿sí? Y finalmente el legado patrimonial, en donde ustedes pueden señalar pues las ciudades que erigieron, las cerámicas que realizaron, ¿qué más? Las esculturas o monumentos, etcétera. Que en la mayoría de las culturas aún los podemos apreciar y que son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y no se olviden finalmente de generar una bibliografía tomando en cuenta las fuentes confiables. No sé si hay alguna duda respecto a esta actividad. ¿Ninguna? Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a pasar a la siguiente tarea. La siguiente se denomina antes y después de la caída de Tenochtitlan, que a manera de contexto nos señala lo siguiente. El expansionismo de España significó numerosas expediciones, una de las cuales llevó a que Europa conociera un nuevo continente, América. Los pueblos mesoamericanos pronto tuvieron que someterse a las órdenes de los españoles, quienes lograron conquistar a estos pueblos mediante la violencia y la evangelización. El nuevo territorio español sería dividido en virreinatos, de los cuales uno de los más importantes fue la Nueva España. Entonces, aquí nos pide que organicemos cronológicamente una serie de eventos que contribuyeron a la historia del virreinato y de la Nueva España. Entonces, aquí lo que debemos de saber hacer es saber realizar líneas del tiempo, identificar ideas principales referentes al virreinato, a la conquista, saber identificar cuál es una fuente confiable y utilizar fuentes de información documentales e informáticas. El trabajo pues también es mediante una plantilla, la cual ustedes pueden descargar en la tarea, pero recuerden siempre iniciar con una carátula, ¿sí? Punto número 1, descargo la plantilla. Punto número 2, completo el documento. Punto número 3, guardo conforme a la nomenclatura correspondiente. Y número 4, subo
subo a la plataforma. Entonces, esta tarea comienza con una tabla en donde dice ocurridos antes, durante y después de la conquista, que consideremos más importantes y agreguemos el número de filas que vayamos a requerir entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca algunas imágenes que ilustren eventos o personajes que participaron. Bueno, si se dan cuenta, tenemos aquí fechas, por ejemplo, comenzamos con el 19 de octubre de 1469 y terminamos con el 1763, que ya nos está dando la periodicidad de qué fecha a qué fecha va a ser. Entonces vamos de la fecha más antigua a la más reciente, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que tenemos que agregar muchas más filas. Aquí nada más nos señalan 1, 2, 3 y 4. 4 nada más. Pero ustedes tienen que agregar muchas más para que puedan complementar la información. Yo les sugeriría que fueran mínimo unas 10, tomando en cuenta que los temas son del antes, durante y después de la conquista. Si se dan cuenta también, los sucesos nada más es dar a conocer como tal el acontecimiento, pero no describimos ni damos detalle, ni explicamos ni nada. Nada más únicamente el acontecimiento y finalmente dar a conocer mediante una imagen este elemento. Pero recuerden, no es necesario colocar una imagen por acontecimiento. Pueden colocar una sí, una no, o solamente una que haga referencia a varios sucesos, ¿sí? Bueno, entonces, siempre tomen en consideración que si no se saben la fecha de forma completa, 19 de octubre de 1469, ustedes solamente pueden colocar el año y no hay problema, ¿sí? Aquí también recuerden que siempre es importante que ustedes complementen su información colocando bastantes sucesos. Pero siempre también yo lo que les pediría es, en internet se van a encontrar muchos sucesos, pero procuren ustedes de rescatar los más importantes. En ocasiones veo que me encuentran una tabla y lo que hacen es copiar toda la tabla, intercalar diversas tablas y me hacen unos 50 ejemplos. Lo que no quiero es tampoco exceso de información, sino que también ustedes como tal, pues analicen la información y escriban con sus propias palabras, ¿sí? Bueno, tenemos el siguiente apartado que nos dice, reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural, qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Cuando hablamos del choque cultural es cuando se encuentran las dos culturas, la raza indígena y los españoles. Quizá en algún momento pues pudo ser bueno porque pensaron a lo mejor dentro de la historia se decía que los indígenas pensaron que Quetzalcóatl era el que había llegado, ¿no? Porque eran de raza blanca, eran barbados, entonces de ahí podemos ver esta parte. Pero también dentro del choque cultural podemos ver la dificultad de los indígenas para poder aceptar una cultura que no les era propia, una cultura en donde tuvieron que renunciar a sus dioses, a su forma de hablar, a su libertad, a su forma de vida, en donde veían morir a sus seres queridos y no podían hacer nada porque ellos no tenían la superioridad en cuanto al armamento. Pero también no solamente podemos enfocarnos a la parte negativa, sino que también podemos ver la parte positiva, como el surgimiento del mestizaje, de la mezcla de las diversas razas, la llegada de un nuevo sistema de escritura y un nuevo idioma, también la diversificación de nuestra cultura y también ese enriquecimiento que trajo consigo el que pudiéramos hoy en día ahora pues tener un sistema, una religión, podemos tener una forma de vestir original. Entonces, no todo fue negativo, sino también hay aspectos positivos dentro de este elemento. También otro punto elemental fue qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Aquí, recuerden que la evangelización llegó con las principales órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos.
pero de alguna manera también la religión vino a someter a todas las personas. Entonces, también la religión ejerció violencia ante las personas, en donde inclusive los españoles decían que los indígenas ni siquiera eran personas, ¿no? En donde ellos procuraron siempre la explotación de tipo laboral y también pues el hecho de que la gran parte de la población pues sucumbió ante la violencia que se generó a lo largo de esta dominación. Entonces, en este punto yo les pediría que de favor no copien información de internet. Hay algunas páginas donde ustedes pegan la pregunta y les sale, ¿no? La respuesta. O hay unas páginas de ayuda en donde la persona solicita que le respondan una pregunta y después aparece publicada. Entonces, pregunta que tenga información de internet o que no cite de forma correcta, entonces está considerada como plagio. Entonces, yo les pediría que primero se pongan a investigar, analicen un poco respecto a la llegada de los españoles, vean la dificultad con que los indígenas aceptaron esta nueva forma de cultura y posteriormente con sus palabras escriban, ¿sí? Para que eviten de favor estos problemas de plagio. Recuerden, mínimo un párrafo yo consideraría que son unos 10 renglones. Si es menos, a veces no me evidencian de forma plena que comprendieron el tema y que abarcan todos estos elementos, porque les está pidiendo 3 puntos. ¿Cómo ocurrió el choque cultural? ¿Qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista? Entonces, mínimo 10 renglones yo creo que son suficientes para abarcar de forma breve cada uno de los aspectos. Y ahora, pasamos al siguiente punto. Señala las características económicas y sociales y políticas y culturales del virreinato, ¿sí? Y las reformas borbónicas. Recordemos este punto, el virreinato. ¿De qué nos habla? Que es de 1521 a 1810, donde vemos una dominación española. Y las reformas borbónicas, que fue durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, y esto comprende del año 1521 a 1700. Entonces, en el virreinato de la Nueva España, pues podemos encontrar una forma de vida muy parecida a la de España, y en las reformas borbónicas fueron cambios a las leyes que se establecieron que de alguna manera pues vinieron a beneficiar a las personas que vinieron a beneficiar a las personas nacidas en América, principalmente de las castas, porque pues los españoles eran como que muy cerrados a no dejar participar dentro del gobierno a personas que nacieron en América, ¿sí? Cuando hablemos de aspectos relativos a la política, siempre nos debemos de referir a aspectos al gobierno, las leyes y las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de aspectos económicos, siempre vamos a ver a factores de producción, al trabajo, a la organización, al dinero. Cuando hablemos del aspecto social, a los rasgos de la comunidad, las mujeres, los niños, la familia e inclusive el territorio, ¿sí? Entonces, cuando hablemos entonces del virreinato, en estos dos aspectos, nos vamos a dar cuenta de cómo la sociedad adquiría características y una forma de vida muy parecida a España, pero de alguna manera también contrastaba con las reformas borbónicas, ya que se empezó a quitar el poder que tenían exclusivos los españoles para dar paso a los primeros antecedentes de lo que eran de lo que serían posteriormente los movimientos sociales para el reclamo de los derechos sociales, ¿sí? No sé si tengan alguna duda referente a estos temas que hemos analizado y respecto a, los, a las actividades integradoras. ¿Ninguno? Bueno, entonces ya nada más con referente a las actividades, pues yo les pediría que fueran del todo originales, no copien información de ninguna otra fuente, pues porque esto
estaría como que dando pie a que estuvieran en riesgo de plagio. Entonces yo les pediría de manera que fueran muy conscientes y para no tener problemas en este aspecto, ¿no? También recuerden que siempre es importante realizar las entregas con anticipación. Y ya nada más para terminar nuestra sesión, les recuerdo que si ustedes dejaron de entregar alguna actividad en alguna semana, pues ustedes van a tener solamente lunes, martes y miércoles de la siguiente semana para solicitar su extensión de tiempo. Jueves y viernes ya no, porque es cuando más se carga el trabajo y más entregas se empiezan a realizar. Entonces, si termina la semana 1, en la semana 2 solamente tendrán para entregar lunes, martes y miércoles. Recuerden que en semana número 4 pues ya no hay extensiones de tiempo, de tal manera en que les pido que no acumulen pendientes, que vayan entregando en tiempo y forma y con la mayor calidad posible. El hecho de que ustedes entreguen anticipada, pues les va a permitir también que en algún momento, si se requiere, pues realicen algún ajuste, pero dentro del tiempo correspondiente. ¿Sí? Bueno, pues Brenda y Lorena, pues muchas gracias por su asistencia a esta nuestra primera sesión. Ya no hubo nadie más conectado, pero les agradezco el tiempo que han prestado a nuestra clase. Pues es un gusto trabajar con ustedes dentro de este módulo. Y para los que nos vean en la sesión grabada, pues recuerden que estoy para apoyarles en cualquier duda que tengan. Y pues si hay alguna situación especial que atender, pues también me gustaría que me lo hicieran saber, ¿sí? Bueno, pues si no hay algún comentario que quieran hacer, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y que tengan excelente tarde.